Bienvenida y un agradecimiento por acoger esta iniciativa del tercer Seminario Internacional de la Mujer, que en el marco de este mes de la mujer realiza la Academia de Líderes Católicos, la Red Internacional de Mujeres Líderes Católicas, la FIUC y la Unicatólica del Sur. Agradecer a Sofía, a Joaquín, a Alejandra, a Karina, a Úrsula, a Paulina, a José Antonio, bueno, a tantas mujeres y hombres que hacen posible este seminario y por supuesto un abrazo para todas ustedes que nos acompañan fielmente cada sábado abordando temas tan importantes e interesantes para nuestra vida. Vamos a abordar tal vez uno de los temas que más nos genera sensibilidad y es precisamente el tema de la mujer y el fenómeno de la migración y el desplazamiento. Permítanme, voy a compartir un segundito mi pantalla. Un segundo. Perdón. Un segundo. Discúlpenme, voy a volver a compartir un segundito. ¿Vemos mi pantalla? Sí, perfecto, Sonia. No, no, está, discúlpenme. Rep. Perfecto. Bueno, para iniciar, como antesala, debemos realmente entender que no existe quizá ningún país del mundo que no haya sufrido los estragos de la migración y el desplazamiento. Hoy enfrentamos una verdadera crisis en materia de movilidad humana. Todos los países de América hemos sufrido junto a nuestros hermanos venezolanos la crisis de la migración generada por la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias. Haití, por ejemplo, vive hoy un futuro incierto ante su inestabilidad política y económica. Son miles de haitianos que recorren una ruta impresionante, entrando por Brasil, atravesando toda Latinoamérica, cruzando la selva del Darién entre la frontera colombiana, entre Colombia y Panamá para llegar a Centroamérica y luego poder llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué podemos, por ejemplo, decir de los miles y miles de personas que migran de los países centroamericanos, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, hacia la frontera entre México y Estados Unidos? Y no se queda atrás el proceso de desplazamiento interno que vivimos Colombia y México, producto de la presencia de bandas criminales que por el poder del territorio, por el narcotráfico, generan movilidades de pueblos enteros que huyen de la violencia. Realmente estamos ante un panorama desolador. La población desplazada es aquella que por diferentes motivos se ve obligada a abandonar su lugar de residencia, su tierra, sus propiedades, sus enseres, su ocupación y en muchas ocasiones su familia y su cultura. Este desplazamiento implica el traslado hacia otro territorio, generalmente totalmente ajeno, relegado y carente de servicios y oportunidades. Las causas del desplazamiento son múltiples, en algunas ocasiones relacionadas con la persecución, con el conflicto, con la violencia generalizada y en otras buscando oportunidades de trabajo, oportunidades de ingresos para estabilizar sus familias. Sin embargo, en todo caso, el fenómeno de desplazamiento produce un empobrecimiento, no solamente de las familias que son obligadas por múltiples circunstancias a trasladarse, sino también en muchos de los casos por el empobrecimiento de los territorios y las poblaciones de acogida que reciben a las personas desplazadas. Este definitivamente es un fenómeno que afecta no solamente la dignidad humana y que también viola los derechos, sino que empobrece a los países. Es importante reconocer la diferencia entre el migrante económico que opta por dejar su hogar buscando nuevas oportunidades de ingreso
y los desplazados por fuera que huyen del conflicto, de la violencia, de otros peligros con el fin de encontrar seguridad y un medio de subsistencia. Existe también dos conceptos importantes: el concepto del desplazamiento externo, que es el que se realiza cuando la movilidad incluye el cruce de una o varias fronteras entre los diferentes países, y el desplazamiento interno, que se realiza dentro del mismo territorio, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, sin cruzar fronteras de otros países. Pero estos desplazamientos internos causan en muchos de los casos crisis humanitarias porque en su gran mayoría son masivos. Sin embargo, cualquiera de las formas que sea el desplazamiento, sea interno o externo, siempre será un proceso de desarraigo, un proceso de ruptura de las redes, de ese tejido social y de esos lazos culturales, de esa pérdida de bienestar, muchas veces de la pérdida de sus bienes patrimoniales y sus medios de subsistencia, un fenómeno que produce miedo, incertidumbre de los desplazados, pues evidentemente, y también de las personas de acogida, porque evidentemente ambas poblaciones se sienten desprotegidas y vulnerables. Vamos a ver alguna realidad o esta realidad con algunos datos tomados de ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas que se encarga precisamente de este tema. Podemos ver cómo el fenómeno del desplazamiento ha ido en aumento. De hecho, a finales del 2022, habían 108 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de las persecuciones, de los conflictos, de la violencia, de la violación de los derechos humanos y de acontecimientos que posiblemente alteraron el orden público. Esta cifra refleja un incremento entre un año y otro de más de 19 millones. Se trata evidentemente de uno de los aumentos más pronunciados que ha existido entre un año y otro. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver cómo evidentemente en el año 2022, producto también de este fenómeno de desplazamiento por la guerra de Ucrania, también y por el incremento también de las migraciones de los venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos, muestra una tendencia cada vez mayor a ser de alguna forma más crítico el problema del desplazamiento en el mundo. En suma, una de cada 74 personas en el planeta ha sido forzada a huir. Según los datos de ACNUR también, para el 2023 en las Américas hubo 73 millones de migrantes internacionales, 22 millones de personas fueron desplazadas forzosamente por efectos en muchos casos de la violencia. Y de ellas se estima que casi 10 millones de personas son mujeres, adolescentes y niñas. Nos damos cuenta entonces que el 46% de las personas desplazadas en las Américas, sobre todo en Latinoamérica, son mujeres, adolescentes y niñas. América Latina y el Caribe registra 5 situaciones de desplazamiento: Colombia, Venezuela, Haití, Nicaragua y México. Las cifras desagregadas de ACNUR también muestran que más de 7 millones de refugiados y migrantes han abandonado Venezuela, y de ellos 6 millones están en América Latina y el Caribe. Además, hay 7,4 millones de desplazados en Colombia, Salvador, Honduras y México. El informe también nos explica que, además de haber aumentado considerablemente los desplazamientos y los movimientos mixtos, hay una grave situación que se vive específicamente en el sector del Darién, que es el límite entre Colombia y Panamá. Cerca de 250.000 personas fueron desplazadas y cruzaron esta zona selvática para llegar a Centroamérica y lograr su
su final destino, que es Estados Unidos. Si bien es cierto, el desplazamiento por sí mismo nos genera mucho dolor, es más crítico cuando son las mujeres, las adolescentes y las niñas las que están afectadas por este fenómeno. Es claro que las mujeres enfrentan mayores riesgos y se considera una población extremadamente vulnerable ante el fenómeno de desplazamiento. Según, por ejemplo, UNICEF, en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres en movilidad es un niño o niña y es de las proporciones más altas en el mundo. Ellas han dejado sus hogares, sus escuelas y a veces sus familias para enfrentar una ruta llena de peligros. Pero aún más vulnerables son las adolescentes, que son más de 900.000 en toda la región. Cada día ellas sufren más violencia sexual, trata de personas con fines de explotación laboral, matrimonios forzados y uniones tempranas. Cuando llegan al nuevo país, al país de acogida, muchas mujeres desplazadas enfrentan pobreza extrema, falta de redes de apoyo, xenofobia, un impacto inmenso del desarraigo en su salud mental y barreras para acceder al sistema de salud y a los sistemas de protección. Estos factores, digamos, junto a esa hipersexualización y cosificación de sus cuerpos, elevan su exposición a la violencia sexual. Tan solo en el año 2023, en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, se reportaron 1.094 personas migrantes que perdieron la vida, de las cuales el 14% corresponde a mujeres y más de un 41% casos sin identificar que seguramente eran mujeres. Pero todos estos contextos de crisis humanitaria y desplazamiento forzado nos muestran el riesgo de sufrir la violencia de género, que se eleva significativamente y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las adolescentes. Es bastante crítico empezar a entender por qué el motor del desplazamiento forzado son esas vulnerabilidades preexistentes, esas desigualdades y esos roles tradicionales de género que obligan en muchas ocasiones a que las mujeres tomen la decisión de desplazarse. En particular, son las mujeres y las niñas que se ven afectadas por oportunidades laborales limitadas, por una mayor exposición a la violencia basada en género, pero sobre todo en los contextos de crimen organizado, pues una de las tácticas de ese ejercicio del control territorial por parte de los grupos armados al margen de la ley es precisamente el abuso de las mujeres y de las niñas, que las obliga a desplazarse por la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias, exponiéndolas a ese círculo continuo de violencia desde el origen, en el tránsito y en las comunidades de destino. Si bien es cierto, las mujeres huyen de la violencia en su país o territorio de origen, sin embargo, durante el recorrido, la falta de documentación y recursos, la restricción para cruzar las fronteras, han obligado a muchas mujeres a utilizar rutas cada vez más peligrosas, con presencia de grupos criminales y escasa respuesta institucional. De acuerdo a un estudio realizado por la ACNUR, el 76% de las mujeres desplazadas que llegaron al país de destino en la segunda mitad del año 2021 se sintieron inseguras en el viaje. Y por si fuera poco, en el país receptor, la mujer debe reestructurar todas sus condiciones de vida, adaptarse a unas nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas, y a una búsqueda de soluciones que aporten pues a ese desarrollo individual y familiar que están buscando, pero sin embargo se ven nuevamente afectadas por la falta de acceso, la falta de servicios básicos como la atención médica, la falta de alimentación, la falta de educación. Podríamos hablar en algunos casos de una cadena permanente de la afectación de la dignidad humana.
Cuando hablamos un poco de las más vulnerables de las vulnerables, hacemos referencia precisamente a esas mujeres indígenas y a esas mujeres campesinas que enfrentan además una falta de acceso inmensa a esos servicios de apoyo, incluidos espacios seguros, vivienda segura, atención médica, así como barreras para acceder a la justicia y a la protección. Un fenómeno que evidentemente nos preocupa y nos duele a todos es el tema de la revictimización. Es una situación compleja que viven las mujeres víctimas de violencia de género y está relacionada con esa victimización secundaria por parte de las autoridades, de las instituciones gubernamentales, del personal del común, las cuales muchas veces minimizan los relatos, las situaciones que tuvieron que atravesar estas mujeres, cuestionan sus relatos y se convierten otra vez en víctimas. Por eso se llama el fenómeno de la revictimización. Las sobrevivientes de la violencia de género rara vez se acercan a los proveedores de servicios porque les da miedo, les da temor, tienen una falta de confianza por el miedo a ser revictimizadas, a sufrir represalias, a ser detenidas y en muchos casos también deportadas. La revictimización se produce también cuando la persona es estigmatizada por su orientación sexual, por su identidad de género, por su modo de vida, o cuando se viola su privacidad, o cuando el acceso a una atención adecuada queda condicionada a su edad, a su nacionalidad, a su condición marital, a su condición étnica, a su condición social, cultural o económica. A causa del desplazamiento, las mujeres han ido adquiriendo unos nuevos roles y están asumiendo unas nuevas cargas con el fin de responder a esa necesidad urgente de sobrevivir, lo que quiere decir que deben asumir en muchos casos la jefatura del hogar para proteger y criar a sus hijos. También reconstruir sus familias, sostenerlas económicamente, afrontar esos efectos de la fragmentación familiar, enfrentar el desarraigo social y emocional. Y todo esto evidentemente trae consigo crisis y afectaciones en la salud física y mental de estas mujeres, que difícilmente pueden ser cuantificados. Es por ello que los roles que desempeñan las mujeres posteriores a la vivencia de su desplazamiento, esas experiencias vividas antes, durante y después, conforman factores muy críticos que impactan en la calidad de vida de las mujeres. Un estudio que realizó la Universidad del Rosario en la ciudad de Medellín, Colombia, conjuntamente con la Universidad de Antioquia, sobre precisamente los roles de género y salud en mujeres desplazadas por la violencia, encontró que la experiencia del desplazamiento afecta profundamente a las mujeres en su forma de asumir su vida cotidiana en los asentamientos, que además son espacios completamente inseguros, se reclama la intervención permanente de las autoridades por las situaciones de violencia que viven, por el consumo de sustancias psicoactivas, por la falta de oportunidades educativas, laborales, por la falta de oportunidades en todo tipo que viven estas mujeres. Ante esta complejidad de criar los hijos, las mujeres desplazadas deben a veces asumir el papel de proveedoras de las familias, muchas veces debido pues a la pérdida de su familia, de su pareja, por viudez o por separación. Y esto ha llevado a que muchas veces estas mujeres se sientan obligadas a aceptar las largas jornadas laborales en condiciones completamente inadecuadas que afectan su salud física y también su salud mental. Y por otra parte, cuando experimentan violencias, tanto psicológicas, algunas mujeres se ven inclusive obligadas por ese factor económico y emocional a vivir con parejas que además son maltratadoras. Este estudio realizado por la Universidad del Rosario concluye
que es evidente que las mujeres en condición de desplazamiento forzado están en una mayor situación de vulnerabilidad, lo que causa una afectación enorme en su estado de salud física y mental, que esto se debe a la precariedad y a las pocas oportunidades que encuentran en los lugares de recepción luego de haber sido desplazadas. Además, las dificultades para acceder a la educación, a los servicios de salud, cuidar de los hijos en estos contextos tan violentos, el trabajo informal, la precariedad de las viviendas, la inseguridad, son algunos de los fenómenos que generan desigualdad de género a las mujeres en situación de desplazamiento. La mayoría de estas mujeres desplazadas se ven en la obligación de cumplir nuevas y múltiples funciones, entre las que se encuentra velar por el cuidado, la crianza, la protección de los hijos, obtener dinero, dar afecto, brindar educación, buscar atención en salud. Realmente un sinnúmero de situaciones que tiene que vivir esta mujer que afectan directamente su salud física y su salud mental. Pero veamos un poco cuál ha sido el papel de la Iglesia en este tema del desplazamiento forzado. La Iglesia, y en especial el Papa Francisco, ha reconocido el desplazamiento forzado como una violación de los derechos humanos. Plantea este como uno de los problemas contemporáneos más difíciles de afrontar. Él nos invita a educar y a educarnos en la acogida, abriéndonos siempre a los más vulnerables y a los marginados. El Santo Padre habla de los emigrantes como nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor, lejos de la pobreza, lejos del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta. El Papa nos habla de que debemos elegir la posibilidad de vivir en un mundo más noble y justo posible. Además, recalca la importancia de formar a las nuevas generaciones con una educación que no se puede dar nunca, o que no puede dar nunca, perdón, la espalda a los vecinos, a lo que nos rodea. Construir una nación, dice él, que nos lleve a pensarnos siempre en relación con los otros, saliendo de la lógica del enemigo para pasar a la lógica de la recíproca subsidiariedad, dando lo mejor de nosotros. El Papa Francisco condena la globalización de la indiferencia, que se refiere también a ese deterioro del medio ambiente, a la explotación de los recursos naturales, a las disputas territoriales, al desprecio absoluto por muchas veces que tenemos sobre nuestro hogar común, aspectos que afectan principalmente a los pobres y a los vulnerables, y nos invita además a ser guiados por la centralidad de la persona humana. Muy a menudo pensamos que la responsabilidad de ayudar a los migrantes es solamente de los gobiernos. Sin embargo, la Iglesia ha instado a que compartamos esa responsabilidad para abordar las causas profundas del desplazamiento forzado. Esto evidentemente requiere un valor y una voluntad política que esté orientada a poner fin a esos conflictos que generan odio, violencia, venganza, a pensar en luchar por esa paz y por la reconciliación, a incluir ese diálogo interreligioso que nos prometa o que nos pretenda abrir el pensamiento para respetar los derechos de los otros, los derechos humanos y también esas libertades fundamentales. Es maravilloso escuchar al Papa cuando habla sobre la violencia de género. Él puntualiza, y me voy a permitir leerlo textualmente. Abro comillas. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar.
No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. La llamada del Santo Padre es muy clara. No podemos mirar para otro lado. Es decir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante tantos casos de violencia contra las mujeres que se manifiestan en múltiples formas, desde lo más visible hasta lo más inconsciente. En todos los casos, como productos de esquemas mentales y paradigmas culturales y sociales arraigados que las desvalorizan. La violencia contra las mujeres en todas sus formas es un grito al cielo. Francisco lo ha dicho varias veces, toda violencia infringida en la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer. De cómo tratamos el cuerpo de la mujer, comprendemos nuestro nivel de humanidad. Pero bueno, como nos dice el Santo Padre, ¿qué podemos hacer? No podemos seguir mirando hacia otro lado. ¿Cómo contribuir desde nuestro quehacer como católicas para mejorar esa calidad de vida de las múltiples y de todas las mujeres que han sido víctimas del desplazamiento? Y es importante analizar cómo la mujer históricamente y socialmente han sido identificadas por su rol como formadoras y han representado un vínculo social de gran relevancia, pues han jugado un papel estratégico como un eje fundamental, no solo en su familia, sino también en la sociedad. Se reconoce en ellas ese intento de remediar daños, de reconstruir identidades, de reconstruir tejido social, de lograr cohesión social, de dignificar a la población que ha sufrido el despojo de sus tierras, de sus pertenencias y de la esencia de su ser social. Por esta razón, se hace absolutamente necesario reforzar la protección para esta población, garantizando el respeto por sus derechos en una condición de equidad y proporcionando oportunidades que les permita obtener a estas mujeres una mejor calidad de vida. ¿Qué acciones debemos emprender? Y yo creo que esta es la parte más importante de la charla. Lo primero es que debemos potenciar las capacidades y el liderazgo de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Es indiscutible que posterior a esa experiencia de desplazamiento son fundamentales esas capacidades y habilidades que desarrollen las familias para llevar a cabo una comunicación más asertiva, para fortalecer y mantener esos lazos de afectividad, unos lazos que sean fuertes, fortalecer y desarrollar esos mecanismos de protección emocional tan importantes y esa estabilidad en las relaciones de pareja que permita todo esto contribuir a mejorar y a mantener esa funcionalidad que deben tener las familias y sus relaciones como núcleo fundamental de la sociedad. Eh, un segundo elemento es importante, abordar esa movilidad humana de manera integral, adoptando evidentemente un enfoque centrado en la persona humana y en los derechos humanos, con especial atención a la perspectiva de género. Un tercer aspecto definitivamente es sensibilizar a esas comunidades de acogida, esas comunidades que muchas veces, claro, se sienten también vulneradas porque posiblemente no viven en las mejores condiciones y evidentemente ante la necesidad de acoger a estas poblaciones que son víctimas del desplazamiento, se sienten adicionalmente vulneradas también. Sin embargo, esa acogida, esa sensibilización a esa comunidad es fundamental para que ellos entiendan las diferentes fuentes de violencia que afectan sobre todo a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, generando
esa empatía, esa necesidad de ponerse en los zapatos del otro, educando en la acogida, en ese acompañamiento y esa integración de acciones que deben hacerse entre la población migrante y la población de acogida. Un tercer elemento es definitivamente fortalecer y facilitar esos mecanismos de participación efectiva de las mujeres y las adolescentes que están en situación de movilidad y que muchas veces no son escuchadas, no las escuchan las instituciones. eh, Se desarrollan o se implementan a veces intervenciones que no llegan realmente a, a sus necesidades. La importancia de escuchar, de hacer que ellas participen de una manera importante en el diseño, en la implementación y en la evaluación de esas intervenciones de las cuales son objeto. Un cuarto elemento que me parece que es fundamental y es esa abogacía en los diferentes campos, principalmente en el campo político, asegurando que los mandatarios visibilicen la problemática del desplazamiento en sus planes de gobierno, asignando recursos efectivos para restablecer los daños causados por el desplazamiento forzado. Definitivamente tenemos que seguir avanzando hacia mecanismos que reconozcan y respeten los derechos de las mujeres y de las personas refugiadas y de los migrantes, atendiendo de forma específica especialmente esa vulnerabilidad que sufren nuestras niñas, las adolescentes y las mujeres en toda su diversidad, en todo el proceso, y promover una atención con un enfoque intersectorial, intercultural, intergeneracional, con un enfoque de género. Em, hay, Hoy existen en muchos de los países y en muchas de las regiones trabajos con mujeres que han mostrado efectivamente esa capacidad de resiliencia y ese empoderamiento realmente efectivo eh, para poder salir adelante a través de emprendimientos que le generen recursos para su familia, pero que además mejoren su calidad de vida. Voy a mostrarles a continuación un video de un proyecto que se está desarrollando aquí en mi ciudad. El proyecto se llama Guaguachama. Combina dos palabras bellísimas. Guagua significa en quichua, que es uno de los dialectos que se hablan por parte de los indígenas de nuestra zona, significa niña. Y chama, sabemos que en el lenguaje popular venezolano también significa niña. Este proyecto Guaguachama une estos dos o hace un encuentro de estas dos culturas maravilloso. Y tiene un emblema que me parece bellísimo. Más allá de las banderas, somos mujeres. Más allá de las fronteras, somos mujeres. Y nos recuerda esa necesidad de la empatía, esa necesidad de educarnos en la acogida que el Papa Francisco nos enseña. Vamos a ver el video. Permítanme, voy a dejar de compartir un segundito. Guachama es liderado en nuestro territorio por Pastoral Social, por la Agencia de ONU Mujeres, por FENALCO, que es la Federación de Comerciantes. Pero así como Stacy nos mostró su proyecto de velas, tenemos emprendimientos de muchos tipos, emprendimientos de cocina, emprendimientos de zapatería, emprendimientos de eh, diferentes actividades económicas. Y eso ha generado en nuestras mujeres, no solamente en las mujeres que vienen o que son víctimas de todo este proceso de desplazamiento, sino también en las mujeres receptoras la oportunidad de mejorar y cambiar sus vidas. Eh, las invito de verdad, queridas amigas, para que de alguna manera nos unamos a hacer visible el problema de las mujeres y las niñas y las adolescentes desplazadas en el mundo, para que de alguna manera nos unamos a las iniciativas de las pastorales sociales que existen en todos los territorios
y que evidentemente están permanentemente atendiendo a estas poblaciones con vulnerabilidad y que sencillamente también trabajemos en esa necesidad de fortalecer la educación en la acogida, en la empatía. Muchísimas gracias por su atención. Esto era lo que yo quería compartirles. Espero que haya llegado a sus corazones.